Buenas tardes. Esta es la clase de estudios citoquímicos de líquidos cerosos. Soy la docente Fernanda López, licenciada de la carrera, grado 2 de hematología para el laboratorio clínico. Y vamos a estudiar este tema, dado que los líquidos cerosos representan una respuesta del organismo ante diferentes procesos fisiopatológicos. Su evaluación aporta un valor agregado al estudio clínico integral. En este contexto, el laboratorio clínico actúa como un puente entre los hallazgos clínicos y el diagnóstico definitivo, permitiendo una orientación terapéutica más precisa. Por tanto, el conocimiento profundo de las pruebas citoquímicas y citológicas, sus fundamentos, métodos de análisis y su correlación clínica es indispensable para el profesional del laboratorio con el objetivo de brindar un apoyo efectivo y oportuno al médico tratante. Los líquidos serosos del organismo son pleural, peritoneal y pericárdico. Son ultrafiltrados del plasma que se encuentran en cavidades cerradas, con funciones lubricantes y de protección frente al roce entre el órgano y las estructuras que lo recubren. Bajo condiciones fisiológicas, su volumen y composición son mínimos y estables. Sin embargo, diversos procesos patológicos pueden provocar su acumulación, dando lugar a lo que se conoce como derrames serosos. El análisis de estos líquidos constituye una herramienta diagnóstica esencial en medicina clínica y de laboratorio. A través de su estudio es posible diferenciar entre procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos y sistémicos, contribuyendo así al diagnóstico oportuno, la toma de decisiones terapéuticas y la evaluación pronóstica del paciente. El proceso de formación está regulado principalmente por el equilibrio de Starling, el cual describe el movimiento de fluidos a través de la membrana capilar según dos fuerzas principales: presión hidrostática capilar, es la fuerza que ejerce el líquido sanguíneo contra la pared del vaso capilar, tiende a expulsar el líquido del interior del capilar hacia el espacio intersticial o hacia las cavidades serosas. Proviene principalmente del flujo sanguíneo impulsado por el corazón. Se mide con milímetros de mercurio, que es una presión. Y la otra, el otro parámetro que habíamos dicho, la otra fuerza que se ejerce es la presión oncótica plasmática, generada por las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, que favorecen la absorción del líquido hacia el capilar. La combinación de estas presiones determina el ultrafiltrado del plasma a través del endotelio capilar y el mesotelio, generando una pequeña cantidad de líquido seroso, por ejemplo, 5 a 15 mililitros en la cavidad pleural en condiciones normales. En esta imagen se detalla el equilibrio entre la presión hidrostática, que impulsa la salida del líquido, y la presión oncótica, que favorece su retorno, junto con la acción del sistema linfático, que permite que el líquido pleural se mantenga en un volumen bajo, pero suficiente para lubricar las superficies pleurales. Una alteración en este balance, por ejemplo, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica o falla linfática, puede dar lugar a la acumulación anormal de líquido, es decir, un derrame pleural. En esta imagen, la presión hidrostática capilar, acá que marca más 30, que son milímetros de mercurio, representa la presión que ejerce el plasma sanguíneo hacia fuera del capilar visceral, o sea, de la pleura, miren que lo marca para afuera, de la pleura parietal, favoreciendo la salida de líquido hacia el espacio pleural. La presión oncótica capilar, el 26 menos 26 milímetros de mercurio, es generada por las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, y tiende a atraer el líquido de vuelta hacia los capilares y actúa como fuerza de retención. La presión
intrapleural en condiciones normales es negativa, aproximadamente -5 milímetros de mercurio, que se representan, bueno, en realidad afuera dice más 5, adentro -5, lo que facilita la entrada del líquido al espacio pleural, pero también colabora en la reabsorción del mismo por parte del sistema linfático. En la imagen derecha vemos que la presión hidroestática de los capilares de la pleura parietal está en -11 milímetros de mercurio, lo que quiere decir que esta presión también contribuye a la reabsorción del líquido desde el espacio pleural hacia la circulación sistémica a través de los vasos linfáticos y capilares. El flujo neto de líquido de izquierda a derecha, como resultado de la suma de las fuerzas por la ley de Starling, hay una pequeña filtración neta hacia el espacio pleural que es rápidamente removida por el sistema linfático, manteniendo así el equilibrio pleural. Abajo se representa el sistema linfático de +9 a +10 milímetros de mercurio, que tiene la capacidad de drenaje, la capacidad de drenaje mayor que la de producción normal de líquido pleural, lo cual es crucial para evitar la acumulación de líquido o derrame pleural. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que son los derrames serosos. Estos son acumulaciones anormales de líquido en las cavidades corporales que veníamos hablando, revestidas por las membranas serosas. Son acumulaciones que ocurren cuando se altera el equilibrio fisiológico entre la formación y la reabsorción del líquido seroso, como resultado de procesos que pueden ser físico-químicos, inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. Desde el punto de vista clínico y fisiopatológico, los derrames pueden ser clasificados en transsudados, que son causados por alteraciones en la presión hidrostática u oncótica, o exsudados, que son causados por el aumento de la permeabilidad vascular o daño de la membrana serosa. En esta diapositiva tenemos un montón de ejemplos que pueden ser, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, que es por el aumento de la presión de la aurícula izquierda, sobrecarga de volumen por la disminución excesiva de líquido, síndrome nefrótico, que se genera por la retención de sodio y agua y pérdida de proteínas, síndrome de vena cava superior y TEP, que generan una congestión venosa, el TEP, tromboembolismo pulmonar, y anastomosis auriculo-cavo-pulmonar, que es la alteración hemodinámica, que es una alteración hemodinámica posquirúrgica. Bueno, por la disminución de la presión intrapleural, que puede ser atelectasia pulmonar, que es el colapso del parénquima pulmonar, que genera una presión negativa que favorece la entrada de líquido al espacio pleural. Disminución de la presión osmótica plasmática, em, que son hepatopatías, que puede ser hepatopatía crónica, síndrome nefrótico, cáncer, desnutrición, que lo que hacen es generar reducción de la albúmina plasmática, menor presión oncótica y filtración de líquido. Ya que lo que veníamos diciendo es que el líquido va a pasar a donde haya mayor cantidad de proteína y ya no va a ser adentro de esos vasos, de ese sitio, de esa cavidad, así que se va a ir para los vasos sanguíneos. Puede ser también por comunicación con otras cavidades con líquido transudado. Por ejemplo, comunicación con otras cavidades con líquido transudativo, que es lo que decíamos recién. Pueden ser cirrosis, diálisis peritoneal, síndrome de Meigs, urinotórax
el líquido se transfiere desde las cavidades vecinas al espacio pleural. Y bueno, aumento de líquido intersticial pulmonar, que puede ser por, como decíamos, ¿en dónde estaba eso? Aumento de la permeabilidad. Ay, que me perdí en el texto. Aumento del líquido intersticial pulmonar, que puede ser por neumonía, embolismo pulmonar, que es el aumento de líquido en el intersticio que puede atravesar el espacio pulmonar. También puede ser por obstrucción del drenaje linfático, por neoplasias, trombosis o compresión de grandes vasos, como la vena cava o tronco brachiocefálico, que impiden el drenaje del líquido pleural. Después, por paso de líquido desde otras cavidades u orígenes, como habíamos dicho anteriormente, urinotórax, que es fuga de orina desde el retroperitoneo hacia el espacio pleural. Rotura de conducto torácico, traumatismo o que este puede ser por la rotura del conducto, por traumatismo o cirugía que provocan quilotórax por pérdida de linfa. Aumento de la permeabilidad de la membrana serosa, que puede ser por infecciones, cánceres, fármacos autoinmunes, tromboembolismo pulmonar, que provocan derrame exudativo por el daño de la barrera capilar. Rotura vascular de las serosas, que puede ser por la erosión por catéteres venosos centrales que pueden causar hemotórax o derrame con componente sanguíneo. Y bueno, capaz que me faltan algunas opciones más ahí, pero más o menos eso es lo que explica esta listita. Bueno, el líquido pleural es una pequeña cantidad de fluido seroso, normalmente entre 5, 15, 20 mililitros, como habíamos dicho hoy, que se encuentra en el espacio pleural, es decir, entre las dos capas de pleura, la pleura parietal que recubre la pared torácica y la pleura visceral que recubre los pulmones. Su función principal es lubricar la superficie pleural, reduciendo la fricción durante los movimientos respiratorios. Y permite el acoplamiento mecánico entre los pulmones y la caja torácica durante la inspiración y la expiración. La formación y reabsorción del líquido pleural depende de un delicado equilibrio entre, ya habíamos dicho, presión hidrostática capilar, que favorece la salida de líquido, presión oncótica plasmática, que favorece la reabsorción, presión intrapleural, que es negativa, que actúa como una fuerza de succión, el drenaje linfático de la pleural, que elimina el exceso de líquido. Y cuando este equilibrio se altera por cualquiera de los mecanismos antes explicados, puede producirse un derrame pleural, que puede clasificarse como transudado por alteración en la presión hidrostática u oncótica o exudado por aumento de la permeabilidad capilar. Lo voy a repetir capaz que bastantes veces esto, pero bueno, es importante. ¿Sí? En este cuadrito les queda la composición normal del líquido pleural, que después vamos a ver cómo se estudia. Pero es importante tener en cuenta, bueno, cuando nos dé los valores, si esos valores son normales o patológicos. Bueno, para la obtención de ese líquido, tendrían que realizar una toracocentesis, eso es un acto quirúrgico, a nosotros nos va a llegar solamente el líquido, pero bueno, es importante que sepan cómo fue tomado ese líquido, es parte del proceso preanalítico, saber cómo y qué puede haber fallado en ese procedimiento, que puede ser diagnóstica cuando se realiza para identificar la causa de un derrame pleural o terapéutica cuando se efectúa para aliviar síntomas como disnea o inestabilidad hemodinámica. Esas son las razones por las cuales podrían los médicos indicar una toracocentesis o pleurocentesis. Es una técnica invasiva y está contraindicada en pacientes con trastornos hemorrágicos. La complicación más frecuente es el neumotórax, aunque también puede presentarse dolor torácico, reacción vagal
Las muestras deben enviarse al laboratorio de forma inmediata, especialmente para estudios como pH, lactato y la presión parcial de dióxido de carbono, que es una medida de cantidad de dióxido de carbono diluido en esa cavidad. Esto tendría que llegar en los primeros 30 minutos. Si no es posible, deben conservarse de 4 a 8 grados centígrados para preservar la integridad de sus componentes celulares y químicos. Bueno, como hemos visto en las demás clases, cuando vamos a hacer un estudio, precisamos una preanalítica y saber que, bueno, que esas muestras fueron tomadas adecuadamente, por más que no las vayamos a tomar nosotros, pero bueno, saber cuál es el procedimiento y si es, o sea, si es correcta después el traslado y almacenamiento en el caso de que no sean procesadas inmediatamente. Así que, bueno, lo primero que van a hacer, al paciente le van a indicar una toracocentesis, le van a hacer firmar un consentimiento informado. em, Como ya vimos anteriormente, es un acto quirúrgico. La posición ideal para este paciente es sentado con tronco ligeramente inclinado hacia adelante, apoyado sobre una mesa. El control es importante que tenga control de la coagulación para evitar sangrados en pacientes anticoagulados. La localización del sitio de punción se da mediante la percusión, idealmente con ecografía torácica para localizar el derrame y evitar complicaciones. El procedimiento después se realiza una asepsia, anestesia del área o anestesia local y se realiza la inserción de una aguja o catéter entre el séptimo y el noveno espacio intercostal, línea escapular media o posterior, siempre por encima del borde superior de la costilla inferior para evitar el paquete vasculonervioso que viaja por la costilla. La extracción de líquido puede ser hasta 50 a 100 mililitros si es diagnóstico y, y más cantidad de esto si es terapéutico. En realidad, si existe el derrame, quiere decir que vamos a tener más de 5 o 15 mililitros, que es lo normal, y nosotros vamos a precisar aproximadamente de 50 a 100 mililitros. ¿Tá? Eso era lo que les quería aclarar. Si es terapéutico y después los médicos precisan sacar más para que no esté comprimiendo, bueno, eso ya es otro tema de ellos. Manejo del líquido obtenido, que eso es la parte que nos suelen llamar a veces y preguntarnos, bueno, qué es lo que precisan, que para enviarnos se debe enviar un tubo estéril para cultivo, tubo conecta para citología y tubo seco para bioquímica. Sí, y bueno, en el caso que precisaran, como les decía hoy, lactato, la PCO2 o algo de eso, podría ser también una jeringa heparinizada, como se muestra en la imagen. Las complicaciones habituales de esta técnica y por lo cual muchas veces es difícil realizarla, se demora, es porque se puede generar un neumotórax, un hemotórax, se puede generar una infección. Se puede generar una reacción vasovagal y el otro que también se puede generar es una laceración pulmonar o hepática o esplénica, raro, pero bueno, pero también podría por la punción. Bueno, de los tubos que nos van a mandar, vamos a después evaluarlos un poco con esta tabla. Lo primero que vamos a ver de esos tubos es el aspecto físico. Todo esto va en el informe, es importante. Sí, vamos a describir ese aspecto físico, si tiene, o sea, a la vista, o sea, eso es lo que quiere decir detección macroscópica, si tiene sangre, pus, si es blanquecino, eso quiere decir quiloso,
¿sí? Después vamos a hacer un recuento celular y eso va a ser en el tubo de ETA que nos manden em, para ver si se distingue entre inflamación aguda, crónica o neoplasia. Después en el tubo seco le vamos a realizar proteínas y LDH para ver la clasificación de exudado y transudado. Se le puede realizar glucosa también en el tubo seco. El pH, que eso sería lo que les decía la jeringuita heparinizada. Amilasa en el tubo seco. Y bueno, después la parte de bacteriología, que bueno, para eso sería el tubo estéril, el frasco estéril, em, que pueden hacer el cultivo, gram, silnicel. em, y después, bueno, nosotros tendríamos dentro de la parte de hematología la citología. Bueno, líquido pericárdico se encuentra en el pericardio, valga la redundancia, y queda comprendido entre dos membranas, una visceral y una serosa, em, y la membrana parietal fibrosa. Em, es un líquido claro, estéril, no coagulable, producido por las células mesoteliales del pericardio. Se encuentra en el espacio o saco pericárdico. También tiene un volumen de aproximadamente 15 a 50 mililitros. Su función es la lubricación para reducir la fricción entre las capas pericárdicas durante el movimiento cardíaco. Protección, amortigua el impacto y estabiliza la posición del corazón. Prevención de sobreexpansión, o sea que limita la distensión cardíaca excesiva. Algo que capaz que está bueno también razonar de estos líquidos es que, por ejemplo, respiramos 24/7 y el corazón está también latiendo 24/7. Imagínense que ustedes estén tocando, no sé, una mesa todo el día. Si no tuvieran algo que lubricara el contacto de la mano con la mesa, sería nada, un desgaste, ¿no? De sus células. Entonces, estos líquidos tienen una importancia que es fundamental. Y, y bueno, y que estén estables o sea, es como el de pensar eso, ¿no? Que hay órganos, o sea, todo el organismo está todo el día funcionando y bueno, y sin generar errores. Cuando generan un error, bueno, tenemos que buscar el por qué, ¿no? Dentro de las patologías asociadas a derrames pericárdicos se encuentran las infecciones, que pueden ser virales, bacterianas o fúngicas. Después pueden existir neoplasias, que pueden ser primarias, mesotelioma o metastásicas, o sea, que vengan de otro lado. Enfermedades autoinmunes como lupus y artritis reumatoidea también influyen. Insuficiencia renal también. Em, bueno, los postinfartos por síndrome de Dressler y la radioterapia y bueno, y los traumas, ¿no? Los golpes. Em, bueno, en este cuadrito tenemos los valores de referencia. El líquido pericárdico se va a obtener por pericardiocentesis y puede estar esta pericardiocentesis indicada por o derrame pericárdico sospechoso o taponamiento cardíaco. Bueno, para acceder a este líquido, al paciente se le va a indicar una pericardiocentesis, que es un procedimiento invasivo que consiste en la punción del espacio pericárdico con una aguja para extraer el líquido. Se realiza con fines diagnósticos ante sospecha de pericarditis infecciosa, neoplásica, autoinmune, uremia, etc. O puede ser terapéutica, también como en el caso anterior, si hay acumulación de líquido para descongestionar esa cantidad, para ir sacándolo.
Bueno, como dijimos, las indicaciones pueden ser por derrame pericárdico, por etiología desconocida, sospecha de infección por tuberculosis o otro tipo bacteriano, presencia de células malignas, presión por exceso de presión hemodinámica o taponamiento. Y los síntomas pueden ser disnea, hipotensión, pulso paradójico. Las contraindicaciones de generar esto, en realidad, hace muy poco está casi ya caduco, ya casi ni se hace pericardiocentesis por las contraindicaciones, pero pueden ser trastornos severos de la coagulación, derrame mínimo no accesible, sospecha de aneurisma. En realidad, esas son las contraindicaciones, ¿no? En esos casos no se realizaría, pero está también como muy restringida su utilización por la dificultad que tiene, ¿no? El corazón no para, o sea, no es como la respiración que nosotros en cuanto si vamos a hacer una toracocentesis, bueno, le podemos decir al paciente que, bueno, que mantenga la respiración o que expire o que inspire y que espere un poco antes de seguir respirando, ¿no? Aunque sea tenemos unos segundos para hacer el procedimiento, el corazón no se puede. Así que bueno, está en constante movimiento, es bastante compleja la adquisición de este líquido. Así que bueno, lo vamos a dar. Es muy difícil que reciban un líquido ya a esta altura, bastante difícil que se realicen estos estudios. Para, mm, para realizarlo, como en el caso anterior, se debe tener un consentimiento informado, un monitoreo, se debe poner al paciente, colocar al paciente en posición semisentado a 45 grados o de cúbito. Debe ser guiado por ecografía o fluoroscopía. La punción debe ser de acceso subsifoideo, más comúnmente, que se genera la inserción de la aguja entre el apéndice sifoides y el reborde costal izquierdo. Y la aspiración debe ser suave con jeringa conectada a extensión con válvula para que sea una aguja más fina y poder sacar más cantidad de líquido. Em, los tubos van a ser de la misma manera que el anterior, va a ser tubos sin aditivos o seco para los estudios bioquímicos, puede ser heparina también, heparinizado, puede ser jeringa heparinizada también para la búsqueda de lactato o gases. Después el tubo delta, que es para el recuento celular y estudio de citología, y un tubo estéril para bacteriología. Bueno, el líquido peritoneal es un fluido seroso como los anteriores que se encuentra en la cavidad peritoneal, el espacio entre las hojas visceral y parietal del peritoneo. En condiciones normales, su volumen es escaso, menor a 50 mililitros y sirve para lubricar las superficies intestinales y peritoneales, lubricación como las anteriores, permitir el libre movimiento de vísceras abdominales, actuar como barrera inmunológica y medio de transporte de células del sistema inmune. Es llamado ascitis, acumulación patológica de líquido peritoneal. Em, Cuando hay acumulación anormal, se denomina ascitis a esta acumulación y sus causas más frecuentes son hipertensión portal, por cirrosis hepática, por ejemplo, cáncer peritoneal en los carcinomas, peritonitis, que puede ser tuberculosa, bacteriana, espontánea, síndrome nefrótico y por temas cardíacos. Como en los anteriores, es importante tener la composición normal del líquido para poder compararlo en casos patológicos. Em, la, present- em,
Este líquido lo vamos a estudiar, o sea, su recolección va a ser por paracentesis, que es un procedimiento médico, al igual que los otros, que consiste en la punción de la cavidad peritoneal y que también puede ser, bueno, para la recolección de la muestra o también para fines descongestivos. Por ejemplo, aliviar la presión intraabdominal en ascitis masiva. Después, sus indicaciones se dan, bueno, pueden ser por causa desconocida, o sea, que manden a hacer la paracentesis, o sea, que no tengan todavía no estén guiados en un diagnóstico. Puede ser por sospecha de peritonitis bacteriana, puede ser por sospecha de carcinomatosis peritoneal y bueno, contraindicaciones relativas, coagulopatía severa sin corrección, cirugía abdominal reciente, infección en sitio de punción. Bueno, la preparación del paciente, como las veces pasadas, consentimiento informado, evaluar la coagulación y si el paciente está anticoagulado, plaquetas, infunción renal, si hay riesgo de hemorrágico, asepsia rigurosa, piel limpia con solución antiséptica, posicionar al paciente en decúbito supino con leve inclinación lateral izquierda si es necesario. Se debe identificar el sitio de punción, generalmente es el cuadrante inferior izquierdo de 2 a 3 centímetros por debajo del ombligo y lateral a la línea media para evitar los vasos epigástricos. Y se utiliza un ultrasonido abdominal para guiar la punción. En esta técnica se debe infiltrar la piel y tejido subcutáneo con lidocaína, o sea, se le da anestesia local. Se debe insertar la aguja o catéter paracentesis de forma perpendicular o ligeramente inclinada y van a aspirar con jeringa. Lo que ven ahí abajo de las bolsas es paracentesis terapéutica. Se puede conectar a un sistema cerrado o bolsa de drenaje que además viene graduada para ver qué cantidad de líquido fue recolectado. Bueno, como en los líquidos anteriores, vamos a recolectar un tubo estéril para bacteriología. Pueden utilizar la bolsa también, a veces suelen mandar la bolsa para bacteriología, que también es estéril. Tubo de ETA para el estudio citológico, tubo seco para el estudio bioquímico y podrían también una jeringa heparinizada. Ahora vamos a pasar a explicar cómo se procesan estos líquidos, qué es lo que vamos a mirar de ellos, cómo los vamos a centrifugar o procesar de diferentes maneras. Bueno, con el tubo seco, em, o si nos viene un tubo estéril, que ya no vaya a utilizar microbiología, obviamente nunca vamos a interferir en la micro antes, o sea, nunca, no se puede tocar la muestra antes de sembrarla. Sí, podríamos centrifugar con tubo cónico o el tubo seco. Se debería hacer una centrifugación lenta, 2500 revoluciones por minuto, 10 minutos, frente a la presencia de coágulos. Bueno, algunos sugieren tamización previa, otros no. Habría que ver qué es lo que utilizan en cada lugar. Em, y tendríamos que ir identificando, bueno, al principio cuando lo ponemos en el tubo, lo primero que vamos a ver es las características del líquido antes de centrifugarlo. ¿Sí? Es un líquido que se ve turbio, se ve limpio, se ve, bueno, con alguna de estas características que decíamos, hay coágulo, hay fibrina, hay algo que podamos detallar en el tubo precentrifugado.
Y después de la centrifugación, podríamos decir, bueno, qué son las características de ese líquido, cómo es el sobrenadante y cómo es el sedimento. A veces se genera sedimento, a veces no. El líquido puede ser muy limpio y sin células y, bueno, no quedar ningún botón acá abajo. Así que tendremos que anotar el aspecto del precentrifugado y del postcentrifugado. Sí, que ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a detallar un poquito más. Bueno, esas características que decíamos hoy, que tenemos que ver del precentrifugado y el postcentrifugado, entre los colores que podemos poner están esta gama de colores: citrino, que es amarillento, amarillo claro, amarillo oscuro, hemorrágico, rojizo. Las diferencias entre estos son, por ejemplo, em, citrino vendría a ser, no sé si conocen la piedra citrino, pero es como un amarillo brillante y bastante límpido. Esto podría ser un amarillo claro, estilo orina, un amarillito así. Podría ser amarillo oscuro, hemorrágico, y diferenciamos hemorrágico de rojizo porque en hemorrágico vemos como los glóbulos rojos un poco suspendidos, y en rojizo ya de repente estarían los glóbulos rojos ya más rotos, sería como el de la hemoglobina. Cero hemático, porque vemos coágulo de sangre. Quiloso, lo veríamos blanco, como lechoso. Blanquecino, verdoso, puede ser por componentes biliares, marrón y negro. ¿Tá? Por descomposición de algún compuesto podría ser marrón, negro. ¿Sí? Aspecto le vamos a llamar límpido o claro, ¿tá? Cuando vemos de un lado al otro del tubo. Después, turbio, cuando se dificulta la visión de un lado al otro del tubo. Ligeramente turbio, podría ser levemente turbio. O sea, tenemos gamas dentro de lo que estamos describiendo, lo podemos diferenciar en gamas. Cero hemático, hemático, opalescente, lactescente y purulento. Esos serían los aspectos. Utilizamos principalmente lo que es límpido y turbio. Esto igual tiene que correlacionarse con lo que dijimos como color anteriormente, ¿verdad? Porque si decimos que está hemorrágico, pero después en aspecto no nombramos hemático, es raro. O ser consecuentes como en la descripción. Después puede tener coágulo de fibrina o hemático o nada que sea notorio en el tubo. Y podríamos describir el olor también. No es muy frecuente describir olor, pero bueno, si es algo que les llama poderosamente la atención, podrían describirlo. Esto lo van a describir para precentrifugado y postcentrifugado, ¿sí? Porque hay algunos componentes, por ejemplo, si fueran hematíes, eritrocitos, que están en el tubo, en el precentrifugado veríamos que el tubo se ve de color, no sé, rojizo, hemático, y podríamos ver que el aspecto es hemático, turbio, y postcentrifugado ver que es un plasma o suero limpio y con un botón hemático. Pero si sigo viendo el postcentrifugado de color rojizo, quiere decir que ya hay células rotas en ese contenido, o sea, eritrocitos rotos, ¿sí? Porque ahí ya quedan disueltos y no van a sedimentar. Bueno, después de este tubo seco que acabamos de centrifugar, vamos a tomar el sobrenadante para hacer los estudios bioquímicos que tenemos acá a continuación, y el botón hemático lo vamos a dejar para la parte de evaluación citológica, ¿tá? Además del tubo de TAC que van aparte. ¿Tá? Pero con el sobrenadante vamos a, en un equipo automatizado, evaluar estos analitos.
Esto corresponde más a la parte de bioquímica, así que lo voy a pasar muy rapidito para no entrar muy detalladamente en ellos, que después lo van a dar en bioquímica, pero importante saber que, bueno, todo esto se puede procesar del sobrenadante anterior. Bueno, de las proteínas se va a evaluar un corte típico para diferenciar transudado de sudado, que después lo vamos a ver con los criterios de Light. Em, para los exudados van a ver que es mayor a 3 gramos de cilitro y para los transudados menor a 2,5 gramos de cilitro, pero eso lo vemos después con los criterios de Light. Como ya vimos, las proteínas son parte fundamental de los equilibrios hídricos de estos líquidos serosos, así que importante siempre cuantificar proteínas. El LDH, la lactato deshidrogenasa, que es un marcador de daño tisular o inflamatorio. em, en el líquido pleural es utilizado en parte para los criterios de Light también y suele ser elevado en infecciones, empiema o tuberculosis, en neoplasias y en infartos pulmonares. En la glucosa va a ser, los valores tienen que correlacionarse con los sanguíneos y si vemos que en el líquido disminuye por debajo de 60 miligramos de cilitro, que es valor normal de glucosa en sangre y en líquidos, puede darse por infecciones bacterianas, por tuberculosis, por artritis reumatoidea, neoplasias, pero nos habla de un consumo de esta glucosa dentro de ese líquido. ¿Sí? Que puede ser por un mecanismo de los linfocitos en lo que es la parte tumoral o del consumo por las bacterias si es por infecciones. El pH y la PCO2 la vamos a evaluar principalmente en el líquido pleural, siendo un pH normal aproximadamente 7,6 y cuando el pH disminuye de 7,2 podemos asociarlo a infecciones purulentas, neoplasias, derrames. ¿Sí? En la evaluación respiratoria indica equilibrio ácido-base y pueden sugerir hipoxia tisular o acidosis local. El lactato es un metabolito producido por la glucólisis anaeróbica y su acumulación en condiciones de se refleja en condiciones de hipoxia tisular, infección activa o metabolismo alterados. El colesterol lo vamos a utilizar para sugerir exudado en las ocasiones en las que esté aumentado por encima de 60 miligramos de cilitro y puede ser asociado a neoplasias, empiema o tuberculosis, derrames crónicos con resorción de agua y, y es útil cuando los criterios de Light son indeterminados. Ahí empezamos a utilizar, bueno, evaluación de otros analitos. Los triglicéridos mayores a 110 miligramos decilitros aproximadamente sirven para el diagnóstico de quilotórax y las causas más comunes de estos son el linfoma, el trauma torácico, la cirugía que afecte el conducto torácico y pueden confirmarse con presencia de kilomicrones. Este podría ser en electroforesis lipídica, por ejemplo. La albúmina se utiliza especialmente en el líquido peritoneal para calcular el gradiente de albúmina en suero ascitis, que es lo que se le llama GASA, gradiente de albúmina suero ascitis, en el cual un GASA mayor o igual a 1,1 gramos de cilitro sería hipertensión portal y un gradiente menor a 1,1 gramos de cilitro sería un posible una posible carcinomatosis.
Bueno, la bilirrubina podría aparecer en lesiones postquirúrgicas, por ejemplo, es como lo más común, fugas biliares de ese tipo, peritonitis biliar, trauma hepático o colecistitis. Em, el índice líquido suero tiene que ser mayor a 1 para sospechar fuga de bilis. Bueno, la creatinina también es raro que la pidan. Todos estos estudios en realidad no se hacen siempre, es como es a pedido, ¿no? Por ejemplo, una creatinina en un líquido no es común, pero si están con una sospecha de un urinotórax o urinoperitoneo, podrían pedir una creatinina en líquido y, y tendría que ser en una relación de creatinina sérica mayor a 1 para decir que bueno, hay una fuga urinaria. Las causas pueden ser trauma, una cirugía que tenga complicaciones, una rotura vesical. La fosfatasa alcalina es una enzima asociada a la actividad ósea y hepática y puede verse elevada en metástasis hepáticas subóseas, en carcinomatosis peritoneal y puede sugerir compromiso maligno de peritoneo o hígado. Bueno, el ADA o adenosina deaminasa o desaminasa es una enzima que se eleva en respuesta inmune mediante los linfocitos T. Helada por encima de 40 unidades litros puede dar sospecha fuerte de tuberculosis pleural o peritoneal y también puede verse elevada en linfoma y artritis reumatoidea. Tiene alta sensibilidad y especificidad en tuberculosis en población joven. Bueno, como nombramos anteriormente, tenemos dos tipos de derrames que pueden ser exudado y transudado, que tenemos que diferenciarlos. Así que el transudado es el resultado del desequilibrio en las presiones hidrostáticas y oncóticas sin que exista un proceso inflamatorio directo en la membrana serosa. En otras palabras, es un filtrado pasivo de plasma, pobre en proteínas y células, y suele presentarse en condiciones sistémicas como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, desnutrición severa. Y el líquido suele ser claro, con baja densidad proteica, LDH baja y pH cercano al normal. Bien, esto ya cuando nos viene el líquido, y vamos a decir esas características que dijimos anteriormente, cuando el líquido ya viene límpido, ya sospechamos de que puede ser un trasudado. Bueno, después el exudado, en cambio, se produce por una inflamación o daño directo de la membrana serosa que aumenta su permeabilidad y permite la salida de proteínas, enzimas, células y otros componentes del plasma hacia la cavidad. Ese tipo de líquido aparece en enfermedades locales o infecciosas, tales como puede ser neumonía, tuberculosis pleural, cáncer metastásico, lupus, pancreatitis. Y bueno, el exudado se caracteriza por ser turbio o hemorrágico, rico en proteínas, con niveles elevados de LDH y glucosa frecuentemente disminuida. El pH también puede estar disminuido, sobre todo en procesos infecciosos. Para diferenciar estos, solemos utilizar los criterios de Light. Estos criterios tienen una sensibilidad mayor al 98% para identificar exudados, pero pueden sobrediagnosticar exudados en pacientes con transudados tratados con diuréticos. En esos casos se recomienda usar otros parámetros auxiliares como gradiente de albúmina, suero y en líquido pleural principalmente. En el caso del líquido pleural, los criterios de Light son los más utilizados para distinguir entre un transudado y un exudado, y si el líquido cumple al menos uno de los tres criterios bioquímicos establecidos, se considera un exudado. Entonces, acá esto es uno o más, lo que dice acá abajo. Uno o más es un exudado, ¿sí? De uno o más de estos criterios.
Bueno, ahora pasamos al examen citológico de los líquidos. ¿Sí? Para este vamos a utilizar el tubo de ETA que habíamos pedido anteriormente. El tubo de ETA en el caso de que el líquido sea sin coágulos, sin fibrina, sin ninguna característica que veamos que pueda tapar el equipo y que además sea un equipo que esté habilitado para líquidos. Se podría pasar por algún equipo por un contador hematológico. em, para tener como un conteo inicial. Y después tendríamos que hacer un frotis y ahí evaluar qué células tenemos en ese contenido. Bueno, después de que pasamos y podemos procesar ese líquido, podríamos centrifugarlo. Lo que se sugiere es una citocentrífuga. Las citocentrífugas son estas que están, esto que se ve más o menos así, se pone un pocillo que ya viene en estas centrífugas, que es un poquito cónico, y lo que hace es hacer pasar lo que sería el botoncito hemático hacia una lámina y ya quedaría fijado la parte celular a una lámina de vidrio. Y después lo que habría que hacer es teñirlo con My Grunwald Shimsa para poder evaluar esas células. Lo otro que también se puede hacer con ese líquido, bueno, es evaluarlo por cámara de Neubauer en el caso de que no tuviéramos un contador hematológico que se pudiera hacer un conteo de células. Se puede utilizar perfectamente cámara de Neubauer. Y en el caso de no tener una citocentrífuga, podría ser una centrifugación común en el que vamos a tirar el sobrenadante, nos vamos a quedar con el botón hemático y vamos a realizar un frotis por superposición de, cubre, de portaobjetos, colocando una gota en el medio de ese sedimento. Se pone después un portaobjetos arriba y se arrastra para generar una lámina bien fina y que se puedan ver separadas las células. Bueno, ¿qué podemos ver después de colorear ese frotis con My Grunwald Shimsa? Al microscopio podemos ver neutrófilos que predominan en procesos inflamatorios, infecciosos, bacterianos principalmente. Podemos ver linfocitos como este que está acá, en procesos virales. Se podrían ver macrófagos como este, que derivan de los monocitos que salen de la circulación y entran en los tejidos. Se podrían ver eosinófilos, como estos acá más parditos, núcleos bilobulares, un contenido más eosinófilo, más rosado. Estos son más característicos de trauma o mayoritariamente parásitos. Y lo otro que podemos encontrar, que no son células sanguíneas, son células mesoteliales, esas células que dijimos que recubren estas cerosas que nos ayudan a generar el líquido, los líquidos pleurales. Bueno, tienen una condición normal y una condición patológica. Bueno, dentro de esas células, las células mesoteliales reactivas aparecen cuando las células responden, o sea, se caracterizan, ¿no? Le llamamos reactivas. Vamos a tener mesoteliales, como vimos en la diapositiva anterior, que se ven lindas, separaditas, bien definidas, claritas, ¿tá? Y cuando ellas empiezan a perder sus características, bueno, vienen influidas por algo, ¿no? La influencia de esta corresponde a un estímulo inflamatorio. Infeccioso puede ser, hemorrágico o tumoral. Suelen observarse en exudados principalmente,
sus características es de gran tamaño, a veces muy voluminosas, hasta células gigantes se les podría llamar, con núcleos agrandados y a veces hipercrómicos, cromatina gruesa, con núcleos evidentes, con nucleolos evidentes, citoplasma amplio y con vacuolas o bordes irregulares, em, posible binucleación o multinucleación. O las características de estas células se tienen que informar, tienen que poner en el informe. Se pone presencia de células reactivas, se pone cantidad, se pone características, pero es importante que vayan en el informe si hay hallazgo de células reactivas. Dentro de las células mesoteliales involutivas podemos tener reactivas o no reactivas. Las células no reactivas se observan en condiciones fisiológicas o transudados, sin inflamación ni estímulo patológico evidente. Y después, si no, vamos a tener las involutivas reactivas que se deben a diferentes tipos de derrames, como por ejemplo podría ser neoplásicos principalmente. Ya en este frotis, por ejemplo, ven las características, están todas agrupadas, tienen núcleos más grandes, densos, la coloración del citoplasma es más denso, hay muchas vacuoladas, a este comportamiento se le suele llamar el nido. Eso es lo que vamos a ver. Suena bastante ya mismo a la vista, se ve bastante feo. Y bueno, ese está relacionado a anoplasias principalmente. También va en el informe presencia de células mesoteliales involutivas y de qué características, y además de las demás características que llevan de la descripción del líquido y de los componentes químicos para poder definir si es transudado o exudado. Bueno, este es un pequeño resumencito. Entre los criterios de los líquidos, no suele presentarse urgencias. Es muy difícil que nos manden un líquido y que ya tengamos que llamar por algo urgente, pero bueno, está bueno saber que hay condiciones que ya nos están dando em, como señalizando mayormente un diagnóstico y que eso podría ayudar bastante al clínico y al paciente, ¿verdad? Así que bueno, estos son un punteíto de características que a tener en cuenta, que no es para llamar urgente, pero que estaría bueno sí hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, espero les haya servido y me despido. Gracias.